Por estos días nos vienen hablando mucho déficit fiscal, que no hay plata, que si hay plata, que hay que sacarla de un lado, que hay que llevarla para el otro, en fin, y muchos vivimos bastante confundidos. Y confundidos en la medida en la que cuando uno le dicen a 1 billón de pesos, uno pues ni siquiera sabe calcular cuántos billeticos de 10.000 son. Eso es una cosa impresionante y uno como que no tiene esas cifras en la cabeza. Y más cuando uno llega y sube y uno ya le dice, no, es que el presupuesto de la nación, de nuestro país, es de 500 y pico de billones. Uy, ¿qué es todo ese montón de dinero? ¿Para dónde se va? Pues obviamente hay mucha cantidad de personas que trabajan para el Estado, tenemos gran cantidad de obras, los maestros, el sistema de salud, y todo eso hace parte de lo que se llama el presupuesto nacional. Es lo mismo que tiene usted en su casa, el presupuesto de la familia, cuánto me gasto en servicios públicos, en el celular, en el mercado, en la educación, en la salud, etcétera. Es lo mismo, simplemente que a una escala mayor. Pero vuelvo y les insisto, nos hablan de déficit, o sea, no hay plata. Y eso es como en la casa, entonces si yo no tengo plata, ¿qué? Voy donde el jefe o donde mi empleador y le digo, deme más plata, porque es que no tengo. No, yo ya le pago a usted lo que le tengo que pagar, no, pues no puede ser, de pronto le ayudo con algo. Y eso pasa con el gobierno llega en determinados momentos y nos dice, no señores, no tengo plata, deme más plata. Pero es que, perdóneme, ya le estoy pagando mucho a usted en impuestos y en todo, yo ya estoy reventado, pues, o sea, va a hacer que mi negocio sea inviable. Y en el fondo, pues diría, bueno, pues yo como empresario lo soluciono. Hombre, me están pidiendo que le dé 10 pesitos más al gobierno. La camiseta que yo vendía, la vendía en 100, pues listo, tengo que subir la camiseta a 110. ¿Eso qué pasa? Que todo se vuelve más costoso y nosotros como ciudadanos vamos a tener que pagar por esto. Esto es la famosa inflación. Gravísimo. Hago todo este preámbulo porque quise traer a una persona muy especial, a un Diego Armando, matemático. Le gusta eso, duro, está escribiendo libro, en estos días me va a invitar al lanzamiento de uno, más adelante hablaremos con él. A ver si con mi invitado y ustedes que nos están escuchando y viendo, logramos entender el famoso déficit. Hay que hacer una aclaración, don Diego Armando fue alcalde de Girardota, entonces conoce el entorno o el sector público. Diego Armando, después de esta presentación tan larga, bienvenido. Nacho, muchísimas gracias a todos los televidentes pues, por esta invitación. Esperemos poder dar luz de la manera más sencilla posible, sin faltar al tecnicismo necesario para hablar sobre economía de lo público. Hablemos de economía de lo público. Usted que fue alcalde, ¿uno cómo monta un presupuesto? ¿Con base en los gastos, en lo que me voy a gastar en las necesidades de esa población o con base en los ingresos? Bueno, Nacho, mira, yo creo que en la introducción que hiciste esa introducción fue bastante acertada, porque hiciste el ejemplo con la familia. Todos los que nos están viendo, hacemos presupuestos a nuestra manera, de una manera cotidiana. Entonces, quiero retomar ese ejemplo de la familia. Cuando usted va a programar el presupuesto para su hogar, usted cuenta con unos ingresos que vamos a llamar ingresos corrientes. ¿Cuáles son? Los ingresos que deben entrar naturalmente, que normalmente son o por el salario de la o las personas que trabajan de esa familia, o por algún activo que le genere alguna renta, digamos alguna casa, no sé, apartamento que lo tenga alquilado y esa renta le entra de manera mensual y digamos, entre comillas, normal. Entonces, lo primero que se tiene en cuenta para el presupuesto es qué me va a ingresar a mí y que de eso es normal en el tiempo. En el sector público no se pueden hacer presupuestos, Nacho, y televidentes para un mes, para 6 meses, son anualizados, es por años. El presupuesto comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Así es que se programa en el sector público. Ya en las familias, en las empresas, los pueden hacer, digamos, en unos intervalos de tiempo más altos. Pero entonces, lo primero, los ingresos. En el sector público pasa lo mismo. Entonces usted me decía, Nacho, ¿cómo se organiza el presupuesto? Partiendo primero de lo que
yo voy a tener, de los ingresos que va a tener, en este caso, el Estado. Y el Estado, Nacho, se divide en 3 niveles. Las entidades territoriales municipales, las departamentales y lo que llamamos el gobierno central. Para cada una de ellas hay unos ingresos corrientes, entre comillas fijos, que vienen a ser los impuestos. Entonces, en Colombia hay 23 impuestos. Una cantidad la recaudan las alcaldías para los municipios, son los ingresos corrientes de los municipios. Otros impuestos que no los repiten los de los municipios serían los de las gobernaciones, los recaudan las gobernaciones para los departamentos. Y otros impuestos los recauda el gobierno central para los gastos de todo el país. Entonces, los municipales, ¿cuál es el grueso de los impuestos municipales? Industria y comercio y el predial. Ese impuesto no lo recauda el gobierno central, los departamentos, no, eso es solo los municipios. Y esa es la plática con la que cuenta, digamos, de manera fija cada alcalde, cada administración para sacar adelante sus diferentes necesidades. En los departamentos, ¿cuál es el grueso? El grueso es los impuestos al consumo de tabaco, cigarrillos, alcohol, juegos de azar. Ese es el impuesto más grueso que tienen los departamentos. Y a nivel nacional del gobierno central, el impuesto más alto son los impuestos a la riqueza, ¿sí? Y el IVA, digamos que ahí están los gruesos, ¿cierto? Entonces, en los municipios los recaudan las alcaldías, ellas se encargan de hacer el recaudo, de cobrarle a la gente su predial, a las empresas su industria y comercio. En las gobernaciones lo mismo, y en el gobierno central lo hace la DIAN, que es la que nos cobra cada año sin falta. Entonces ahí hay unos ingresos fijos, pero hay unas fuentes de ingresos, Nacho, que los tienen algunos municipios, departamentos y la nación. ¿Cuáles son? Hay algo que se conocen como las empresas industriales y comerciales del Estado. EPM es una empresa industrial y comercial del Estado. Telemedellín es una de ellas, la EDU es una de ellas. Eso a nivel municipal muy conocidas por los antioqueños, que son empresas de la alcaldía de Medellín. Y esas empresas generan unas utilidades, y esas utilidades se transfieren a los municipios de donde son esas empresas. Entonces Medellín tiene la joya de la corona, que es EPM, ¿cierto? Que EPM sagradamente le hace unas transferencias a la alcaldía de Medellín y es un ingreso con el que cuenta para gastar durante el año. A nivel departamental, hablando de Antioquia, la gobernación de Antioquia tiene la fábrica de licores, tiene Teleantioquia, por dar algunos ejemplos. La fábrica de licores es la joya de la corona a nivel departamental para contar con unos ingresos. Y a nivel nacional, pues la joya de la corona es nada más y nada menos, Nacho, que Ecopetrol, ¿cierto? Entonces, las utilidades que se generen de ahí, de Ecopetrol, pues pasan a ser transferencias para los gastos de la nación. Diferencias entre las que acabo de decir. Las utilidades que genera Ecopetrol dependen del precio del petróleo a nivel mundial, dependen del dólar. Entonces, digamos que no es tan fijo porque depende de cosas externas, lo que no pasa con EPM, con la fábrica de licores, para mantener el ejemplo, ¿cierto? Entonces, ahí están los gruesos de los ingresos para cada uno de los niveles territoriales. Ahora, vienen los gastos. Entonces, eso sí los decide. Pero le quiero hacer una pregunta antes, porque muy buena su explicación, me quedé muy satisfecho con todo lo que nos explica, pero igualmente cuando usted llega al nivel superior, o sea, al Estado, el Estado recauda por todo esto, por retención a la fuente, por Ecopetrol, pero igualmente el Estado, esa plata se va solamente para su funcionamiento, o estas platas él se las reenvía a municipios. Entonces ahí hay otro ingreso del municipio fuera de esos impuestos. Entonces, ¿cómo es la cosa? Allá vamos. Entonces, los municipios lo que recaudan por impuestos
y transferencias de sus empresas solo se puede gastar en ese municipio. Lo que recauda por impuestos las gobernaciones solo se pueden invertir en los municipios de ese departamento. Y lo que recauda el gobierno central se puede redistribuir en todos los departamentos y municipios del país. Perfecto. Ahí hay una pequeña diferencia. ¿Está bien? Entonces, vamos a los gastos y volvemos a retomar el ejemplo de las familias. Entonces, hay unos gastos que son inherentes a la voluntad, es decir, la alimentación. Usted debe comprar alimentos para su familia. Los servicios públicos, inherentes, ¿cierto? Si tiene que pagar arriendo, esos son los 3 gastos que, o sea, puede que los niños no estudien, que no puedan salir a hacer el paseo, pero esas 3 cosas las tienen que hacer. A eso, volviendo al sector público, se le conocen como los gastos de funcionamiento, es decir, ¿cuánto cuesta que funcione el Estado? ¿Cuánto cuesta que funcione una alcaldía? ¿Qué necesita una alcaldía? Pagar servicios públicos, pagar arriendos de pronto de edificios donde tienen que funcionar cosas que no caben en la alcaldía central, tiene que pagar los honorarios de los funcionarios públicos, la vigilancia, el aseo, o sea, hay unos rubros, así se llaman, unos conceptos que son de funcionamiento, es decir, yo necesito pagar esto para que funcione. Sí. Imaginémonos que no se pague aseo, entonces llega la gente a los edificios públicos y todo está sucio, en fin. Entonces, esos gastos de funcionamiento tienen el grueso más grande en los gastos para que funcione el Estado. Entonces, cuando dicen, vamos a hacer un gobierno austero, ¿qué es austero? Entonces, el aseo va a contratar a 1000 personas para que hagan el aseo, o va a contratar 500, el transporte van a hacer cuántas camionetas, va a pagar cuánto por viáticos. Eso es una decisión también del gobernante en su momento. Es una decisión política. Sí, manteniendo su unión entre alcaldes, gobernadores y presidentes. Entonces ese es funcionamiento. Después de que uno en la casa paga los servicios, el arriendo, la alimentación, entonces, ¿cuáles son las deudas que tengo? Entonces va y paga la cuota del banco, porque si no la paga, entonces le embargan el salario, ahí sí quedamos llevados. Entonces, lo mismo pasa en los municipios, departamentos y gobierno central, el pago de la deuda. Entonces, aquí el inconveniente no es si hay deuda, es cuánto representa la deuda de los ingresos que tengo. Sí. Porque una deuda para un municipio, cualquiera de Antioquia, de 500 millones puede ser mucho, puede ser poquito. Para la alcaldía de Medellín, pues es nada, ¿cierto? Entonces, depende, que es una de las cosas, Nacho, cuando me invitan a los consejos municipales, en fin, hablar sobre finanzas públicas, el problema no es cuánto es la deuda, sino en qué se va a invertir, si eso va a generar que la economía se dispare, y segundo, cuánto representa eso el presupuesto. Entonces, la deuda, hay que pagar la deuda. Y después de que usted paga el funcionamiento, la deuda, las cuotas mensuales de la deuda, entonces vienen los gastos de inversión, que esos gastos de inversión salen siendo los gastos para cumplir lo que el gobernante de turno se comprometió con sus electores, ¿cierto? Entonces, hombre, volvamos al asunto de la familia. Después de que pago todo eso, bueno, yo tomo la decisión si yo mando a los hijos al mejor colegio, si voy a pasear, si los meto en cursos por fuera de la educación regular, en fin, si les compro los tenis más caros más o menos caros, pero después de que pago lo otro. En el sector público es lo mismo. Entonces, después de que le resto a los gastos, los de funcionamiento, lo del pago de la deuda, digo, con esta plática, ¿qué voy a hacer? Voy a cumplir mi programa de gobierno, ¿sí? Mi plan de desarrollo, lo que le prometí a mis electores. Y ahí es donde empieza a flaquear la cosa, porque ahí es donde la plática no empieza a alcanzar. Y hay muchas necesidades para la plata que queda para inversión. Entonces, en los diferentes niveles, Nacho, aparecen los problemas. Entonces, están los municipios. Entonces,
Entonces el problema de arreglar la vía allí, de que hay que organizar el colegio, de que hay que mirar si organizamos el parque. A nivel departamental, pues imaginémonos Y a nivel nacional, y a nivel nacional ni modo. Yo le tengo una pregunta aquí en ese sentido y es la siguiente. Para los gastos de funcionamiento, ¿existe alguna entidad o alguien que controle eso? Porque lo que se dice en la actualidad es que los gastos de funcionamiento del actual gobierno están disparados. Una gran contratación, por ahí hubo una persona que habló de 1 millón, una exageración, pero sí ha crecido mucho la contratación. ¿Esto tiene algún control o esto el mandatario lo puede hacer como él quiera? Nacho, sí, pero no. A ver, existe una ley que es la llamada Ley 617, que le pone unos topes para gastar de todo lo que le ingresó, cuánto se puede gastar en funcionamiento. Y depende de la categoría del municipio. Entonces acordémonos de lo siguiente, Nacho, y será otra invitación para hablar de categorización, que eso tiene todo un mundo. Pero son 6 categorías más la especial. Entonces, por ejemplo, Medellín es categoría especial. Eso se define por los ingresos corrientes y la población, ¿cierto? Después de la especial sigue la primera categoría. Entonces, en esa categoría está, por ejemplo, Envigado, Itagüí, ¿cierto? Después sigue segunda categoría, tercera categoría, cuarta, quinta y sexta. Es decir, la sexta categoría no es la más alta, es la más baja. Okay, ¿Sí? sí. Dependiendo de eso, entonces le ponen unos topes al funcionamiento. Entonces, por decir algo, hombre, usted es de categoría especial, se puede gastar hasta el 50% de los ingresos en funcionamiento. Es de cuarta, quinta y sexta, la mete en la misma. Entonces, usted puede gastar hasta el 75% de sus ingresos en funcionamiento. No se puede pasar de ahí. Entonces, sí hay unos topes, ¿cierto? Pero usted los puede mantener en el 74%, está cumpliendo, pero está asfixiando completamente las finanzas públicas. Hay una gran diferencia entre el Estado y el resto. El Estado tiene la máquina para producir billetes y en determinado momento eso le puede ayudar a tener plática. En cambio, los municipios no pueden hacer eso. Nacho, a ver, a los municipios y al de los departamentos los regulan por medio de la Ley 617 y un índice que se llama Índice de Desarrollo Fiscal, que es la manera en la que el papá, Estado Central, está poniéndole cuidado a los niños y no se pueden pasar de unos valores. Pero al gobierno central no le aplican. Para ese no hay topes, para ese no hay categorías, porque es un gobierno central. ¿Sí? Entonces, por eso en este momento estamos con un déficit fiscal y cambiando la regla fiscal. Entonces, para allá voy. Entonces, usted me dijo lo de producir billetes. Gracias a Dios y a nuestras instituciones, que a pesar de tantas cosas que pasan todos los días y de pronto hay señalamientos para ellas, este es un Estado fuerte institucionalmente hablando. El Banco de la República es independiente completamente del gobierno central y es el único que maneja la política monetaria del país. El gobierno central maneja la política fiscal. ¿Cómo hago para que entren más recursos? Y solo lo puedo hacer por medio de impuestos, ¿sí? De recaudo de impuestos. Pero el gobierno no le puede decir al Banco de la República que le produzca X cantidad de billetes, no. El Banco de la República es un observador de la macroeconomía de nuestro país. Y su misión principal es controlar la inflación. Sí, entonces, y ellos saben cuándo imprimen y cuándo no imprimen billetes, pero no es porque el presidente los llame y le diga que lo haga, y esperemos que eso nunca vaya a pasar, porque el día que eso pase, Nacho, ya esto sí es otra cosa. Entonces, digamos, el gobierno no tiene forma de sacar dinero debajo de la manga. ¿A qué cae? A deuda. Entonces, usted me habló de la regla fiscal. Por allá en el 2011, yo no soy abogado, entonces no le voy a hablar de la ley tal, artículo tal, me disculpan por eso, pero voy a lo práctico. En el 2011 se empezó a hablar entonces de colocarle unos topes al fisco, es decir, a la capacidad, a los instrumentos de recaudo.
de las formas en las que usted va a obtener como Estado recursos. Y la crítica de todas, Nacho, es la deuda. Para el gobierno como tal no hay un tope de deuda. ¿No? No, pero existe la regla fiscal que no es impositiva sobre el presidente de la República y eso es importante que lo tengamos todos claros, ¿sí? Ahí se hacen unas recomendaciones con todos los estudios técnicos que validan eso. Y entonces dicen lo siguiente, miren, nuestra economía con respecto a la deuda funcionará de manera normal, bien, por un buen camino, cuando la deuda no exceda el 55% del PIB. Si está por debajo del 55%, estamos bien. ¿Cómo estamos en este momento? Ya le voy a contar, Nacho. Entonces, listo. Eso se llama el anclaje, o sea, de ahí no me mueva. Pero si existen situaciones, cosas raras... El COVID o cualquier evento, sí. Entonces, hombre, vea, lo máximo a lo que pueden llegar es al 71% del PIB. Okay. Eso es lo que dice la regla fiscal, que tiene otro montón de cosas, pero el grueso es ese. Sí. Ahora, vamos a la realidad de nuestro país. Entonces, venimos hablando, usted me hizo la invitación, Nacho, de déficit, pero existe una cosa que se llama superávit. Entonces vamos a tratar de explicar esos dos conceptos rápidamente. Cuando usted resta los ingresos con los gastos, si le da un número positivo, es decir, los ingresos son más altos que los gastos, a eso se le conoce como superávit fiscal, ¿sí? Si es lo contrario, si lo resta y le da negativos, porque los gastos fueron mayores que los ingresos, y eso se le conoce como déficit. Y aprovecho este espacio para decir lo siguiente. Hombre, es que el problema, Nacho, no es que haya déficit, es que déficit hay en la gran mayoría de países del mundo. Y Nacho, y puede ser más delicado un superávit, porque es que las dos cosas representan mala planeación del presupuesto. Cuando usted con tantas necesidades que tiene la población le sobra dinero, entonces usted lo que, entonces planeó mal, invirtió mal. ¿Cómo así que tantas cosas, tantas necesidades y usted le sobró plata? Pero cuando le quedó faltando también mucha, entonces también es un error. Entonces hablan de unos intervalos. La economía está en su mejor momento, ¿cuándo? Entre el déficit y el superávit está entre el -5 y el 5. Bien. Si estamos ahí. Entonces, un déficit, cuando usted le hablan de un déficit del 2%, no, es que eso no es inconveniente, Nacho. Es más, hoy... Y cuando le dicen al revés, están en un superávit del 2%, está bien. Está bien, está bien. Por eso, en los presupuestos municipales y estos índices y todo eso, que algún día me invitarán, Nacho, a hablar del índice de desarrollo fiscal, ahí a usted lo castigan cuando le sobra mucha plata o cuando le queda faltando mucha plata, pero si está entre el -5 y el 5, está bien. ¿Qué es lo que sucede, Nacho, hoy en nuestro país? Es una realidad. Nacho, vamos a sacar el 2020, 2021 hasta el 2022. Vamos a sacarlo y para todos los televidentes que les gusta ir a mirar números y datos, saquemos 3 números, que eso ahí fue el COVID y eso son otras condiciones. Hoy, el déficit fiscal que está en el 6.71%, o sea, usted resta ingresos con gastos y le da -6.71%. Ese es el déficit fiscal más alto en los últimos 20 años. El único que se le ha acercado es por allá en el 2002, del 5.3, algo por ahí. De resto, no habíamos estado en una cosa de estas. Una diferencia, Nacho, entre ingresos y gastos de alrededor del 26%. O sea, nos estamos gastando el 26% más de lo que ingresa. Eso no había llegado a suceder, querido Nacho y televidentes, en los últimos 25 años. Y de ahí para atrás no tenemos los mismos datos que hoy tenemos. Entonces puede ser, sin llegarlo a asegurar, que es el déficit más alto que hemos tenido en la historia de Colombia. Entonces uno ahí entra y mira, ¿dónde está el problema? ¿Por qué hemos llegado ahí? Nacho, y la realidad es esta. Los gastos de funcionamiento están arriba.
O sea, estoy yendo más veces a los restaurantes. No, como no, si no, estoy estoy gastando arriba. mucha plata en restaurantes, entonces, perdóneme, Nacho, se le fue arriba. Estoy arriba, o sea, Nacho, es que una diferencia del 26% no es cualquier cosa. Y la deuda pública, que ahí voy, que usted me hizo ahorita la pregunta con respecto a la regla fiscal, estamos en el 68%, Nacho. Estamos rayando con el límite de los límites, donde dice, si se pasa al 71, podemos caer en una recesión económica, una cosa muy delicada. O en el llamado default, o sea, dejar de pagar la deuda. Ah, no, que eso es otra cosa muy delicada. Y Nacho, y toda la geopolítica, el contexto mundial no ayuda, porque es que la deuda es en dólares y la pagamos con pesos. Entonces, si el dólar sube, la deuda cada vez es mayor. Entonces, estos son un montón de variables, y si el petróleo va para abajo, entonces, dígame, los ingresos del Estado son también menores. Entonces, estamos en un punto, Nacho, donde hay que llamar a la cordura las decisiones técnicas y no políticas. Por eso esta invitación para mí es tan grata, Nacho, porque no estamos hablando de partidos, de política, de nada, estamos hablando de números. Eso es lo que dicen los números. Y estamos en un punto muy delicado alrededor de los números y de las matemáticas de la economía pública de nuestro país. Diego Armando, muchas gracias. Próxima versión, con Diego Armando, hablaremos de categorías. Me llamó la atención bastante ese tema. Y los índices fiscales. Muchas gracias. Gracias a usted, Nacho, a todos los televidentes.